Ayer nos quedamos en las pruebas prenatales, ¿verdad? Todavía vimos las pruebas prenatales. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Buenos días, Alex, sí se le escucha. Ok, está. Y vimos todavía pruebas prenatales, ¿me alguien me puede recordar? No, Alex, no lo vimos. Mm. Bueno, entonces, em, bueno, recordemos que entonces esta es una de las pruebas prenatales que se hacen normalmente de rutina. Esta se llama la biopsia de vellosidades coriónicas. Y como vimos, pues se utilizan vellosidades coriónicas que son unidades de forma muy pequeñitas adentro de la placenta. La placenta sabemos que pues es la parte que se adhiere al recubrimiento de la matriz o del útero, ¿verdad? Y al momento y que alimenta al feto, ¿verdad? Entonces tiene la misma estructura genética y los mismos cromosomas que el feto. Entonces, durante la biopsia de vellosidades coriónicas, se extraen algunas células de la vellosidad y se analizan para observar si existen algunas mutaciones como síndrome de Down, Tay-Sachs o X frágil, ¿verdad? Entonces, estas pruebas se realizan como sustitución de la amniocentesis, porque se pueden llevar a cabo durante el primer trimestre para tomar, pues poder tomar decisiones, ¿verdad? Y dar más oportunidad a tener un asesoramiento para los padres. ¿Qué enfermedades pueden hacer con estas pruebas? Pues se pueden ver enfermedades tiroideas, toxoplasmosis, hepatitis C, enfermedades de la sangre como la anemia falciforme, atrofia muscular espinal, enfermedad de Canavan, citomegalovirus, enfermedad de Tay-Sachs, síndrome de X frágil, síndrome de Down y tuberculosis. Entonces, de acuerdo al de regresar, de acuerdo a la discapacidad, a la paradoja del daño, hablamos de que pues al traer a alguien a la existencia no lo estamos dañando, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que vimos, eh, esta persona, ¿verdad? Va a tener una discapacidad incluida básicamente en su existencia. El hecho de que tenga esta discapacidad significa que pues él existe. Entonces, pues en esta paradoja, pues ponen que es mejor existir que no existir, incluso con una discapacidad. Y la única excepción es crear a alguien cuya vida sea literalmente peor que la inexistencia. Y entonces, la gran mayoría de las personas que viven con una discapacidad tienen una vida que vale la pena vivir. Y entonces en eso nos basamos. Si pensamos en que en esta paradoja del daño, ¿consideran ustedes que deberíamos o no deberíamos hacernos pruebas prenatales de rutina, ¿verdad? Hacerlas rutinarias, que siempre se hagan y que pues siempre se tomen decisiones. Yo considero que sí es necesario hacer exámenes de rutina. ¿Sí? ¿Con qué finalidad? ¿Sí? Quizá con el fin de también ayudar y
Y, por ejemplo, también dar a entender que cómo es que va a salir la persona, por decirlo así, porque ya veo que en algunos casos, pues, más que todo como una base de tratamiento, por decirlo así, o tener en cuenta ciertas cuestiones para mejorar tal vez la calidad de vida de las personas. Sí, como para saber qué hacer. Eso es lo que me está diciendo, ¿verdad? A ver, sí, Brian. Sí, licenciada, también para ir como monitoreando, porque si son de rutina, se pueden detectar, o bueno, se pueden correlacionar con enfermedades más comunes, como por ejemplo diabetes o entre otras. ¿Y, y qué podríamos hacer entonces? Porque entonces, digamos que viene con con un síndrome de Down, ¿qué acciones podemos tomar? Porque eso no lo podemos cambiar, ¿verdad? Definitivamente. Nelly, ¿qué piensas tú? Pienso que sí, bueno, ya sabemos de que lo único que queda es saber que, no, más que todo, como no se puede hacer nada, solo darle una buena calidad de vida y aceptarlo. Y aceptar, ¿verdad? Esa es otra, es una buena conclusión. A ver, Brian, dime. El síndrome de Down es, o sea, ¿ya nació, por ejemplo, o está por nacer el niño? No, estas son, como son pruebas prenatales, el bebé está todavía en el primer trimestre de embarazo. Ah, sí, es que justo, así como dato de interés, había visto de que habían como que visto la cura, por decirlo, para el síndrome de Down hace como un mes. Y era ¿Ah, por sí? mutación genética. Ay, mira, pues tal vez nos mandas ahí el Sí, link el para artículo leerlo. lo publicaron hace como un mes y 15 días, creo. Ay, sí, 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 es que interesante. Y seguramente en este punto, ¿verdad? Ajá, y lo que hicieron fue que le quitaron el cromosoma extra a- Ujú. al, ¿cómo se llama? En el primer trimestre, creo que fue. Y pues sí, seguramente a una de las células madre para que se reproduzcan bien, digamos. Qué miedo. A ver, Natalie, ¿creen que entonces las tecnologías médicas parecen ser buenas en su capacidad para ayudar a los padres a tener hijos sanos, pero en realidad podrían ser moralmente problemáticas? ¿Creen ustedes? Sí, Eh, sí, ¿por qué? que a veces hay, hay una enfermedad de los recién nacidos que es la anemia hemolítica del recién nacido. Y los testigos de Jehová tienen esa creencia de que no pueden. Y una medida correctiva para poder evitar una anemia hemolítica es haciendo una transfusión intraductal. Les puede dar esa alternativa, pero ellos dicen, no, no quiero ningún Ujú. limitante. Sí, pues sí, y está interesante porque entonces podríamos hacer algo, pero en realidad moralmente es complicado, ¿verdad? Entonces, deberíamos o no deberíamos, realmente es bien complicado. Luego o sea, sabemos de que son de rutina. Por ejemplo, les digo, en Europa, estas pruebas son obligatorias. Las personas todas las mujeres embarazadas deberían de hacerse estas pruebas como obligación y asesorarse con un médico, psicólogo, etcétera, para tomar la decisión obviamente, de si tener o no tener el bebé, ¿verdad? Ese es como
la decisión, ¿verdad? Y en Europa ya es algo común que se haga. ¿Y por qué se empezó a hacer más, verdad? ¿Por qué es que se hizo más fuerte esto? Porque primero, recordemos que hay que la mayoría de mujeres en Europa pues ya son mayores de 40, ¿verdad? Estamos hablando de que ya son embarazos riesgosos y es muy probable que tengan cualquier tipo de estas discapacidades, ¿verdad? O enfermedades. Entonces, eh, pues para evitar que hayan demasiados niños así, ¿verdad? Es que pues los están poniendo como en este punto, ¿verdad? Que como una obligación. Pero muy importante es de que las rutinizan, pero pero recordemos también de que hay una parte económica que están manejando ellos ahí, porque en Europa pues sí mantienen a estos niños, ¿verdad? Son subsidiados, ¿verdad? Les pagan manutención, educación, etcétera, ¿verdad? A los padres que tienen hijos así. Entonces, para el Estado es sumamente caro tener muchos hijos así, porque pues hay muchas mamás mayores que tienen más riesgo. Entonces, hay algo ahí como moral feo, ¿verdad? Porque pues entonces no lo están haciendo ni siquiera por los padres ni por los niños, sino que lo hacen porque no quieren gastar más, ¿verdad? Entonces, hay muchas teorías con respecto al por qué no hacerse este tipo de pruebas prenatales. Y estas son las críticas a las pruebas prenatales de rutina. Aquí pues hablamos, por ejemplo, ¿verdad? El argumento expresivista. En esta, pues, habla de que la prueba de ciertas condiciones podría faltar al respeto o devaluar a quienes viven actualmente con esas condiciones. ¿Qué significa esto, verdad? Que si le faltamos al respeto o devaluamos a quienes viven actualmente con esa condición. Vamos a suponer, ¿verdad? Que eh, Freddy, Freddy, ¿estás ahí? Sí, Sí, como que estoy llamando al más allá, pero bueno, entonces digamos que Freddy va a tener un bebé. Y entonces le dice el doctor, mire, Freddy, fíjese que su bebé va a ser igual a, a Giancarlo. Entonces, y viene Freddy y dice, ay, no, yo no quiero tener un hijo así, ¿verdad? Entonces, yo no quiero tener un hijo así, terminemos el embarazo, yo no quiero tener un hijo así. ¿Cómo te sentirías, Giancarlo? Ah, Mal, pues yo digo que triste. ¿verdad? Sí, qué onda, ¿verdad? Que alguien no quiere que tenga un hijo como yo. Y eso es lo que pasaría, ¿verdad? Si yo digo, bueno, yo voy a tener, mire, fíjese que va a tener un hijo con síndrome de Down. No, yo no quiero tener un hijo con síndrome de Down, eso es denigrante o qué sé yo, ¿verdad? ¿Cómo se sentirían entonces las personas que tienen síndrome de Down? Realmente, pues a eso es lo que quieren llegar con el argumento expresivista, porque están devaluando o faltándole al respeto a las personas que actualmente viven con esos síndromes, ¿verdad? Y así hablamos de todas, ¿verdad? Obviamente, el síndrome de Down es como un síndrome un poco más simple, ¿verdad? Porque pues las personas pueden vivir una vida relativamente bien, pero hay enfermedades bastante más complicadas que pues definitivamente pues yo creo que ni ellos quisieran vivir así, ¿verdad? Por ejemplo, con un ex frágil, ¿verdad? Eso es algo bastante delicado, ¿verdad? Pero aún así, pues no queremos denigrar, ¿verdad? Ni devaluar a las personas que viven de esa forma. Ahora, el otro argumento es revelar malas actitudes de crianza. ¿Por qué? Porque entonces sugieren que es problemático tener un hijo em, imperfecto y fomenta el control prenatal extremo o el perfeccionismo parenteral, ¿verdad? Hablamos de una intolerancia a la imperfección. ¿Qué significa, verdad? Que entonces em, como sabemos, ¿verdad? Todo va creciendo, ¿verdad? Y en este momento vamos a tener estas pruebas, ¿verdad? Vamos a tener enfermedades tiroideas, toxoplasmosis, síndrome X frágil, síndrome de Down, y vamos a tener así un montón de enfermedades que vamos a ir eh, descubriendo, ¿verdad? Y durante las pruebas prenatales, pues ahorita podemos ver estas, pero tal vez dentro de un año vamos a poder ver otras más, dentro de 3 años vamos a ver más, y dentro de 10 años vamos a saber el color de ojos de mis hijos, el color de cabello de mis hijos, el IQ de mis hijos. Y entonces yo voy a decir, no, yo no quiero ese IQ, es muy bajo para que sea mi hijo, entonces no, terminemos el embarazo, voy a buscar otro.
Entonces, de esa forma vamos a empezar a perfeccionar, ¿verdad? Ya no solo va a ser buscando ciertas enfermedades, ¿verdad? O ciertos padecimientos que pues puedan generar una mala condición de vida, sino que además vamos a empezar a buscar perfección. Y se lo digo de algo que ya está sucediendo. Yo no sé si ustedes sabían, pero por ejemplo, cuando se hacen inseminación artificial, hacen una inseminación in vitro, buscan el óvulo y el esperma perfectos. Entonces, ya se puede hacer, ¿verdad? En el sentido en que pues buscan, por ejemplo, un esperma, ¿verdad? Que tenga las características que combinen perfecto con el óvulo para que cuando se unan, entonces este chico tenga, por ejemplo, una habilidad extrema en los deportes. Entonces, vamos a tener un niño superdotado en deportes, ¿verdad? Y eso lo hicieron a propósito. Entonces, ¿cuánto más no vamos a poder manejar esto, ¿verdad? Si ya se hace actualmente buscando una perfección, ¿cómo no vamos a buscar perfección también al momento de hacer las pruebas prenatales, ¿verdad? Entonces, sí se hace, ¿verdad? Uno pensará, eso es algo extremo, pero sí lo hacen. La gente es bien, llega a ese punto y no se da cuenta, no se da cuenta de lo que está haciendo, ¿verdad? De que está llegando a buscar algo demasiado bueno, ¿verdad? Y pues lo ven hasta bueno, lo dicen, ay, sí, qué bueno que ahora ya podamos buscar el niño perfecto, ¿verdad? Y no se dan cuenta que pues estamos rechazando a otros tipos de vida, ¿verdad? En este caso a nosotros que somos imperfectos, ¿verdad? Entonces realmente pues hay un punto en esta crítica donde habla de revelar las malas actitudes de crianza, ¿verdad? Ahora bien, las decisiones basadas en los resultados de las pruebas a menudo se toman con información incompleta o con prejuicios, y eso es lo que habla la facilitación de decisiones no informadas. Este es bien importante porque actualmente hacen las pruebas y lo tiran a uno al agua. Bueno, mire, su hijo va a tener síndrome de Down, ¿qué va a hacer? Y entonces uno es como que ¿qué voy a hacer, verdad? Nadie me dice, nadie me da información, nadie me, me acompaña en esta decisión, ¿verdad? Este es algo bien, bien fuerte. Y les digo, de verdad, es una decisión bien complicada, ¿verdad? Les doy mi experiencia, por ejemplo, yo cuando estaba embarazada, el médico me dijo, mire, hagámonos las pruebas prenatales porque usted es mayor y pues va a tener que tener, tiene probabilidad de tener un hijo con alguna trisomía, alguna situación, ¿verdad? Bueno, entonces, al final, pues yo no me la hice porque, pues, además de que era muy cara, pues yo no pensé en qué voy a hacer, ¿verdad? O sea que cuando tenga esa decisión, cuando tenga esa información, ¿qué voy a hacer con ella? Yo en ese momento yo no sabía todo esto, ¿verdad? Y pensé en, bueno, si la hago de todos modos, voy a tener a ese bebé porque yo no lo voy a perder. Entonces no quise saber, pero me pongo a pensar si es una persona cualquiera, ¿verdad? Y que pues no tiene cierto conocimiento con respecto a las ciencias, ¿verdad? Y todo esto, y a la medicina. Le van a decir, mire, si tiene síndrome de Down, entonces ella de una vez lo va a perder. O, o será que puede tomar información, como por ejemplo, conociendo ahora que el síndrome de Down pues ya no es una limitante, ¿verdad? Que hay niños que se gradúan de la universidad teniendo síndrome de Down. Entonces, si saben eso, ¿será que tomarían la misma decisión de perderlo? Y aquí es en donde entra pues justamente facilitar las decisiones no informadas, ¿verdad? Porque pues no les damos la información. Estamos realmente dejándolos que tomen una decisión sin información. Eso significa que no estamos respetando la autonomía de la madre, del padre. Y pues eso es bastante crítico, ¿verdad? Ahora bien, eh, la siguiente pues es reforzar el modelo médico. Como vimos, el modelo médico pues habla de que todos los padecimientos físicos tienen que ver o tienen que ser tratados, ¿verdad? Y que tienen que ver con la parte médica y no hay otra forma de tratarlos. Entonces, las pruebas rutinarias refuerzan que la discapacidad es una característica inherente al cuerpo y que no y que entonces en vez de reforzar el modelo social en donde hemos visto de que hay una mejora en las personas como por ejemplo el síndrome de Down, reforzamos el modelo médico en el que pues no se puede hacer nada.
¿verdad? Y que la gente pues está mal y nace mal y ya y se muere mal, no hay forma de arreglar eso. Entonces, hay hay un punto en el que pues deberíamos de reforzar más el modelo social porque actualmente ya existen personas y niños con estas discapacidades, entonces deberíamos de adaptarnos todos a estas discapacidades para que pues ellos tengan una vida que valga la pena vivir, ¿verdad? Entonces, ya conociendo estas pruebas críticas prenatales, no sé si tienen alguna duda o comentario de esto, ¿no? Todo claro, Lick. Que sí, y bueno, ya conociendo las críticas, ahora, ¿qué piensan, verdad? Otra vez la pregunta. Las tecnologías médicas que parecen ser buenas en su capacidad para ayudar a los padres a tener hijos sanos, en realidad podrían ser moralmente problemáticas. A ver, Yulisa, ¿qué piensas tú? Ujú. A ver, Natalie, ¿tú qué piensas de las tecnologías médicas? ¿Creen que deberían de ser rutinarias o deberían de ser opcionales? Pues yo opino que sí deberían ser rutinarias porque aunque sí pueden llegar a generar problemas eh, éticos en algunos casos, considero que tienen más ventajas que desventajas porque, como decía Aileen, pues los papás pueden llegar a tener, o sea, pueden llegar a prepararse en caso su hijo pues no viniera bien o además que también la mamá podría llegar a tener complicaciones en el embarazo debido a la condición de su bebé. Entonces se podría llegar a tener más como cuidados en casos así. O sea, sí considero que sí es importante que se haga de manera rutinaria, ya que también cada vez hay más aumentos de enfermedades genéticas y eso. Sí, y efectivamente sí, tienes razón en esa parte de que también hay un peligro para la madre, ¿verdad? Entonces sí es importante también tomar en cuenta eso, ¿verdad? Em, a ver, Ana Paola, ¿tú qué piensas de las pruebas rutinarias? ¿Crees que deberían de ser rutinarias o no? Ay, no está Ana Paola. Sí, así. Sí. Yo igual opino que es muy importante hacerlo como de forma rutinaria, aunque soy consciente de que quizás no sea como posible
ya que no todos los pacientes podrían tener los recursos económicos para hacer estas pruebas tan importantes, pero sí deberían ser más accesibles para los pacientes. Sí, ese es otro punto, de que efectivamente son bastante caras. Le estoy hablando de que son más o menos 15,000 quetzales por prueba. Y a eso hay que sumarle algo que nadie le menciona a uno, es de que hay un riesgo también implícito en esto, porque pues puede haber una contaminación al momento de inyectar, de sacar la vellosidad, puede haber una contaminación adentro del útero y podemos provocar una infección, ¿verdad? Entonces es bien delicado, ¿verdad? Sí, ¿quién me levantó la mano? Larisa. Sí, Yuli, pues yo pienso que tal vez eh, considero que sería mejor opcional, digamos, por aparte de esos factores que ya mencionó, digamos de que puede que la mamá, digamos, o sea, no le importe así como usted mencionaba, cómo venga el bebé. Entonces considero que sería nada más como gastar dinero y así, entonces desde ese punto incluso es como moralmente visto bien, digamos. Ujú. Pero respondiendo a la pregunta que había hecho antes también, digamos de que se haría como moralmente mal porque, digamos, en el caso de una mamá que se las quiera hacer como para ver si su bebé viene enfermo y ya no tenerlo, digamos. O sea, en cierto caso, abortarlo o algo así, ahí sería moralmente mal. Sí, sí, es complicado porque entonces imagínense cuántos abortos habrían, ¿verdad? Cuánta gente estaría diciendo, ay, no, yo no quiero, no quiero. Y ya se vuelve esto del perfeccionismo, ¿verdad? Que las personas ya no quieren tener bebés imperfectos, ¿verdad? Y no sé qué decirles, ¿verdad? Es algo como complicado porque básicamente las imperfecciones son las que nos hacen humanos, ¿verdad? Entonces, el hecho de que nosotros no toleremos ciertas imperfecciones, entonces eh, va a ser cada vez más complicada la vida, ¿verdad? Es como feo, ¿verdad? Hasta qué punto podemos llegar ahí, ¿verdad? Yo no sé si ustedes vieron no sé si supieron la historia de Edison, Thomas Edison, creo que se llama, el de la luz. No sé si la han visto, ¿no? Sí, Eric. Sí, han visto, yo no sé si, no, ya no me recuerdo muy bien si era Edison o era Tesla, uno de estos dos era, que cuando él fue al colegio le dijeron de que la maestra lo mandó de regreso porque le dijo que era un tonto y le mandó una nota a la mamá y le dijeron de que era un tonto y que por favor, ellas no podían educar a gente tonta en el colegio y que entonces su mamá le dijo de que, ¿cómo se llama? De que no, cuando le preguntó el niño, mira, ¿qué es lo que decía la nota? Ella le dijo, mira, es que la nota dice que tú sos tan inteligente que, ¿cómo se llama? Que no te pueden educar ahí porque tú sos demasiado inteligente, entonces te voy a educar yo. Y entonces ella hizo una educación en casa. Y imagínense, ¿verdad? Lo que logró este señor gracias a que se adaptó su mamá, ¿verdad? Adaptó todo a él. Si ella hubiera dicho, no, este niño no funciona y pues ponerse mal, ¿verdad? Y hacer todo lo contrario, ¿verdad? Como no funciona, ya que no estudie, que no haga nada, no tendríamos luz, ¿verdad? Imagínense ese nivel, ¿verdad? De cómo todo el modelo social puede cambiar el hecho de que seamos diferentes, el hecho de que pues nuestra vida sea diferente. Entonces realmente el modelo social sí tiene una impulsión y no solo externa, ¿verdad? No solo digamos, en la sociedad, sino que también en nuestra familia. Y como les decía, ¿verdad? Esta mamá pues hizo un cambio completamente diferente, ¿verdad? Y realmente la em, impulsó a este niño, ¿verdad? Entonces ahora este niño pues es uno de los más inteligentes del mundo y que pues logró experimentos muy inteligentes, ¿verdad? Entonces, realmente el que nosotros clasifiquemos a alguien de una forma no significa que realmente sea bueno o malo. Eso realmente lo va a tomar, el que sea bueno o malo va a ser dicho de acuerdo a cómo la sociedad y cómo nuestras familias se adapten a esto, a esta situación, ¿verdad? Bueno, entonces, no sé si tienen alguna otra opinión, alguna
consulta, pregunta con respecto a las pruebas prenatales. Sí. Bueno, em, entonces vamos a hacer un caso que tiene mucho que ver con esto y lo vamos a hacer ahorita en la clase. Les voy a dar unos 20 minutos para que lo hagan y que lo analicemos de una vez hoy, ¿verdad? Solo les agradezco si me pueden confirmar si ya lo pueden ver. Ok, bueno, entonces en donde dice resolver, habla de tomando en cuenta los 4 principios éticos básicos, la paradoja del daño o el caso de no identidad, ¿verdad? ¿Cuál sería la conclusión y acción a tomar? Entonces, lo que les pido es de que cuando hagamos, lo estemos escribiendo, ¿verdad? Y busquemos la conclusión y la acción, em, analicemos estas 2 partes, ¿verdad? Los principios éticos y la paradoja del daño, y que lo coloquemos ahí en orden y que pensemos ordenadamente, ¿verdad? Cada uno de esos puntos, ¿verdad? Y los vayamos pues desarrollando. No tiene que ser demasiado largo, ¿verdad? Lo que les pido es que sea, prefiero algo corto, conciso y realmente de su propia opinión. Entonces, los dejo aquí unos 20 minutitos.